Gracias, Padre amado, porque nos permites nuevamente estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor Jesús, porque es un gran privilegio el que podemos estar aquí reunidos nuevamente para adorar y para glorificar tu santo y bello nombre, Jesús. Padre, no venimos a hacer nada más que adorarte, Señor, más que a levantar tu nombre en alto, Señor, anunciar que tú eres santo, que tú eres bello, Señor, que no hay nadie como tú. Tú eres precioso, Cordero de Dios. Eres bienvenido a este lugar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues un servicio sin ti es otro servicio más. Mas nosotros, yo y mis hermanos, aquí estamos para adorarte, Señor. Queremos exaltarte, queremos bendecirte, Cordero de Dios. Aleluya. Eres bienvenido a este lugar, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Tú eres santo y poderoso, Señor. Tú eres Rey de Reyes, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque no hay nadie como tú, Señor.
cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Díselo, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tú eres grande, Señor. Te adoramos, Señor, aleluya. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Te adoramos, Señor Jesús. Recibe nuestra alabanza, Señor, aleluya. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres omnipotente, Señor, aleluya. No hay nadie como tú, Señor. Santo eres tú, Padre, y poderoso. Te adoramos y te bendecimos, Señor, aleluya. Con tu sangre nos has redimido, para nuestro Dios, de todo linaje, pueblo y lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios.
con tu sangre. Nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje, pueblo y lengua y nación. Nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios, y exaltar al Cordero de al que vive y reina, adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero de aleluya, aleluya, sí. Y exaltar al Cordero de gloria, adorar al que vive y reina, adorar al Dios Altísimo, Padre eterno, Cordero
Santísimo, Padre eterno, Cordero Dios, Cordero de Dios, Cordero de Dios. Gracias, Señor, aleluya. Gloria sea tu nombre, Padre. No entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada. Y conociendo la maldad que había en mí y todos mis errores, me despreciaste, sino que me abrazaste, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, diste tu sangre por mí, diste tu vida por mí, lo diste todo por mí, mi Jesús, precioso Jesús. Y no entiendo cómo siendo un pecador fuiste a la cruz por mí, me entregaste todo, no te reservaste nada. Y conociendo
es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Tu amor no se compara, Señor. Tu amor es profundo, Señor. Tu amor cubre multitud de errores. Tu amor es ancho, es profundo. Lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, Señor, no tiene precio. Y ahí diste a conocer el gran amor que tú tienes para nosotros. Ese amor tan profundo, ese amor tan grande, ese amor sobrenatural, Señor. Ese amor no se compara, Padre. Oh, aquí estamos para adorarte. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Díselo. Tu amor es alto, es profundo y es ancho, sobrenatural. Gracias, Señor, por ese amor tan grande, tan profundo, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por dar tu vida. Gracias por dar tu sangre por nosotros, Señor. Porque en esa cruz tú lo diste todo por nosotros, Señor. Y ahora estamos aquí delante de ti, Señor, para adorar, para contemplar tu hermosura, Señor. No hay nadie como tú, mi Dios. Oh. Jesús, Jesús. Gracias, Señor, por permitirnos adorarte. Toda la gloria y toda la honra sea dada a ti, Señor. Tú que estás sentado en el trono de la gracia. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias, Señor Jesucristo. Y así le entregamos la parte a nuestro pastor. Amén. Gracias, Señor, por permitirnos adorar tu nombre. Gracias, Padre mío, por esta maravillosa oportunidad, Señor, porque de una u otra manera estamos llevando el mensaje, Padre mío, de tu palabra, el alimento a tu pueblo, Señor, porque tú nunca dejas desamparados a tus hijos, Señor. Gloria sea a tu bendito nombre, Padre. Bien, Dios me les bendiga, hermanos, hermanas, amigos. Vamos a tener la palabra del Señor en esta noche y esperamos pues de que sea de edificación para cada una de sus vidas. Vamos a estar hablando bajo el tema: ¿de qué clase de tierra está hecho tu corazón? ¿De qué clase de tierra está hecho tu corazón? Así que queremos introducirnos en esta palabra en el libro de Mateo capítulo 13 y voy a estar leyendo
el verso 3, dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Bien, queremos hablar en esta noche acerca de esta parábola que el Señor Jesús le habló a las multitudes y a los discípulos que le acompañaban. Y queremos a través de esta palabra pues llevar una meditación para que cada uno pueda examinar su corazón y ver de qué clase de tierra está hecho su corazón. Bien, la ley de la siembra y de la cosecha es una ley que Dios estableció, una orden que Dios dio. Y cuando contemplamos las maravillas que Dios hizo, porque muchas veces no miramos la grandeza de Dios, porque no le ponemos atención a las cosas, pero si, por ejemplo, vemos que de una semilla pequeñita sale una semilla de sandía, sale una sandía grande, y uno se pone a meditar que cómo de una planta tan pequeña puede dar una fruta tan grande como es la sandía. ¿De dónde sacó tanta agua? ¿De dónde sacó el color? ¿De dónde sacó lo dulce? Entonces ahí podemos contemplar que verdaderamente Dios es poderoso, Dios es grande, y que muchas veces no nos damos cuenta porque no le ponemos atención a los detalles de cada cosa que vemos en esta tierra. Bien, una de las semillas, bueno, al menos que yo he visto más duras, es la semilla del coco y la del durazno, que son semillas bastante duras, pero Dios dio una orden, una ley para cualquier semilla, y es que produzca otra planta y produzca frutos. Y por muy dura que sea la semilla, la fuerza de la palabra que Dios dio hace que se rompa y nazca una nueva planta, porque esa es la ley que Dios estableció para que los árboles produzcan frutos. En esta parábola que el Señor narra, dice la palabra del Señor en el verso 4: y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Bien, aunque es una parábola que se puede hablar mucho, voy a tratar de acortar yo lo más que pueda para no extenderme mucho en la palabra del Señor, porque esta parábola es comparada acerca de la manera como los seres humanos fueron hechos del polvo de la tierra, y venimos hechos del polvo de la tierra, y nuestro corazón pues también fue hecho del polvo de la tierra. Lo único que Dios estableció ahí en un soplo, el espíritu que da vida a los seres humanos, y nace el alma viviente, que es la verdadera persona de cada ser humano. Pero Dios hace una comparación en esta parábola y habla acerca de la ley de la siembra, y de una u otra manera es comparada con la palabra del Señor, que es sembrada en los corazones de los seres humanos, y dependiendo de la clase de corazón que tengan las personas, así va a producirse un nuevo nacimiento, así va a producir frutos, cuando la semilla, que es la palabra,
sea sembrada en los corazones de cada una de las personas. De ahí depende de que muchas personas pues creen, otros no creen, otros aceptan, otros no aceptan, porque no es la semilla la que determina el nacimiento de una planta, sino la tierra. Así que la palabra de nuestro Dios, nosotros sabemos que tiene poder y no retorna atrás vacía, según lo dice la Biblia en el capítulo 55 y verso 10, donde dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Así que por medio de esto podemos ver que la palabra de Dios tiene poder para cambiar corazones, tiene poder para hacer diferentes a las personas. Por muy duro, por muy malo que sea el corazón, la palabra de Dios tiene poder para cambiarlo, pero dependiendo de la clase de corazón que tenga la persona, así viene la respuesta cuando la semilla es sembrada. O sea, cuando la palabra se le lleva a una persona, o cuando la palabra llega a una persona, la clase de corazón que tenga va a determinar la clase de cambio que pueda haber en cada corazón. Por eso que Dios les habló esta parábola a sus oyentes, y habla entonces de que una parte cayó en el camino y que vinieron las aves y la comieron. El nacimiento de una planta, como les decía, depende de la clase de terreno donde caiga. La tierra representa el corazón del hombre y la palabra representa la semilla. Según esta parábola claramente nos deja saber que no todos permanecerán, por más estrategias que se usen y maneras de cómo se le hablen a las personas. A unos se les hará bien claro lo que es la palabra de Dios, a otros no. Así que dependiendo de eso, cada quien pues creerá o no creerá. Pero esta parte que habla la Biblia acá, que leímos en el verso 4, pues la semilla que cae en un corazón que parece camino duro, para que me entiendan, camino de asfalto, no tiene oportunidad de salvación, porque por más que se le hable, por más que se le predique, por más que se le insista, no tiene nada de base para que pueda entender el reino de Dios. Y entonces cuando eso pasa, para esas personas todo es locura, todo no encaja, no tiene sentido, y eso hace que entonces la palabra fructifique en ese corazón. Según la explicación de Jesús que está en el verso 19, dice que cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, a personas que se les habla y aparentemente como que creen, como que dicen vamos a hacer lo que dice la palabra, pero rápidamente se les olvida, viene el enemigo, le pone otros pensamientos y prácticamente que lo que se le habló quedó en nada. Esta es la palabra que llega a corazones que aparentemente fueran sembrados a la orilla del camino. La Biblia dice en el verso 5, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó
y porque no tenía raíz, se secó. La explicación de nuestro Señor Jesucristo a esta parábola dice en el verso 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y de esas personas hemos encontrado mucho en lo largo de nuestro ministerio, que reciben la palabra con gozo, contentos y alegres, y vienen a la iglesia y comienzan su camino, pero tienen muy corta duración porque fue más emoción que fundamento. No lograron a enraizarse, no lograron a tener esa profundidad de entendimiento y de revelación del reino de Dios. Y entonces con una prueba, con una aflicción, una lucha, fue suficiente para que se vayan de los caminos de Dios, para que se vayan de la iglesia. Y esas son las personas que entonces, que por no tener madurez, por no alcanzar madurez, por no tener su corazón determinado a seguir lo que ha creído, pues cualquier tropiezo los aparta de los caminos del Señor. Eso ha pasado miles y miles de veces en todos los lugares. Personas vienen al evangelio, se les enseña la palabra, se discipulan y aparentemente como que van a agarrar vuelo para seguir en el camino de Dios, pero cuando vemos nosotros comienzan a quedarse, ya no vienen a la iglesia, ya no siguen los caminos, y entonces todo el trabajo que se hizo pues quedó en nada, porque esta persona no puso su esfuerzo, no puso su voluntad, su entrega para alcanzar a profundizarse en el conocimiento de la palabra, y que esa palabra pudiera germinar en su corazón y producir frutos, y entonces se van. Eso pasa mucho en el cristianismo. Pero dice la palabra del Señor que parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Estas son las distintas clases de terrenos que encontramos. Hay tierra buena, hay tierra donde hay piedras, hay tierra donde hay mucho monte, espinos, y según caiga una semilla en esa tierra, pues prácticamente no van a producir mucho. Pues la explicación de Jesús es de que el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vivimos en un país materialista, un país donde casi la mayoría de oportunidades son un tropiezo para seguir al Señor, y si las personas no ordenan la manera como puedan seguir a Dios, entonces no van a poder seguirlo, porque este país, al ser materialista, ofrece oportunidades, ofrece maneras para poder hacer más dinero, porque algunos tienen su corazón lleno de avaricia, que entre más tienen, quieren más, y entre más se le da, más quieren. Entonces, cuando las personas ya van poniendo su corazón en lo material, en el dinero, cuando van poniendo su corazón en las oportunidades, entonces la palabra se vuelve infructuosa, o sea, no producen frutos porque su corazón está en su tesoro, que es el dinero, y no en la palabra de Dios, que es el verdadero tesoro para cada persona. El querer hacer mucho en esta vida es el engaño más grande que hay, porque este espíritu de afán y de engaño es capaz de ahogar aún a la palabra, que tiene poder, pero esto lo determina cada persona,
Porque la Biblia dice que todo tiene su momento, que todo tiene su tiempo. Y las cosas de Dios se necesita que se le dedique tiempo, que se busque a Dios, que se siga a Dios, que uno siga el orden establecido por la palabra de Dios para acercarse a Dios, para conocerle a Él, para seguirle a Él. Entonces, si no se le dedica tiempo al reino de Dios y se le dedica más tiempo a las cosas materiales, al afán de querer tener, al afán de querer alcanzar, entonces la palabra no produce frutos en el corazón del ser humano, porque no se puede servir a dos señores, dice la palabra de Dios. Y Jesús fue específico: no se puede servir a Dios ni a las riquezas. Porque donde está nuestro tesoro, dice, allí también está nuestro corazón. Y Jesús habló muchas veces y Él dijo: trabaja no por lo que perece, sino por lo que a vida eterna permanece. O sea, el afán de este siglo, el engaño, la riqueza, todo eso es bueno, pero puede ser un tropiezo para seguir a Dios, para servir a Dios. Jesús dijo que era imposible que un rico entrara en los reinos de Dios. Por eso es importante seguir la enseñanza de Jesús. Jesús habló esta parábola para traer una enseñanza muy grande. Yo le estoy acortando y yendo muy rápido, pero hay mucha profundidad acá en esta parábola que el Señor dio, donde tipifica la tierra donde se siembra la semilla y los corazones donde se siembra la palabra de Dios, que dependiendo de la clase de corazón que tengan las personas, así va a ser la respuesta al reino de Dios. Por eso el tema se llama: ¿de qué clase de tierra está hecho tu corazón? Porque si tú no respondes a la palabra, si tú no respondes al llamado de Dios, si tú no respondes, amén, a lo que Dios te habla, a lo que Dios te dice, quiere decir que tu corazón, aunque tú no lo creas, es malo y no quiere aceptar lo que Dios está determinando, porque no responde ese corazón. La tierra, cuando es mala, aunque se siembre buena semilla, no va a producir. Y cuando se le habla a los corazones, por más poder que lleve la palabra, por más autoridad que lleve la palabra, por más unción que lleve la palabra, no va a tener respuesta, aunque cuando Él envía produce frutos. Pero el corazón es tan malo del hombre, por eso Jeremías lo habló: engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Es importante entonces examinar de qué clase de tierra está hecho nuestro corazón, porque si no le respondemos a Dios, quiere decir que de alguna de estas clases que menciona la palabra estamos hechos. Porque el querer tener mucho hace que descuidemos lo más importante, que son las cosas espirituales. ¿De qué le sirve al hombre, dice la Biblia, que gane todo el mundo y pierda su alma? ¿De qué le sirve? Por eso Jesús dijo que hiciéramos tesoros en el cielo y no en la tierra. Y esa es la doctrina, la palabra de Dios, que tiene que ser fundamento en nuestra alma, en nuestro ser, para que nos sostenga. Porque Jesús dijo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que ha salido de la boca de Dios. Y es importante examinar nuestro corazón, porque hay muchas personas que han supuestamente aceptado al Señor Jesucristo y están en el Evangelio, pero no producen frutos. Son árboles que tienen hojas, que se miran bonitos, pero por dentro no tienen ninguna clase de frutos dignos de arrepentimiento, según la palabra del Señor. Son árboles que aparentan tener, como le pasó a Jesús con la higuera, que buscó fruto y no la tenía, porque se veía una
buena planta, se veía verde, pero no tenía frutos. Así habemos muchos cristianos. Nos miramos bien en la iglesia, nos portamos bien en la iglesia, pero cuando andamos allá afuera donde mejor nos deberíamos de portar, somos totalmente diferentes. Producimos frutos buenos en la iglesia y frutos malos allá afuera, y esto no es así. Una fuente no puede dar agua dulce y agua salada. Y es importante entonces meditar de qué clase de terreno está hecho nuestro corazón. Si estamos produciendo los frutos que Dios espera que produzcamos, porque la parte que el Señor habló al final dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, según lo dice la palabra en el verso 8, pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. La explicación de Jesús, porque los discípulos le preguntaron qué quería decir esta parábola, porque ni ellos la entendieron. Y pues la parábola es una narración simbólica de la que se extrae una enseñanza moral o una enseñanza doctrinal. Y el Señor les dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Está determinado por la palabra del Señor que todo aquel que se llama hijo de Dios produzca frutos de arrepentimiento, produzca frutos de que conoce a Dios, frutos de que ha sido tocado su corazón, que produzca sus obras diferentes a las que hacía antes, que sea diferente a como se comportaba antes, que la palabra produce un cambio en el corazón, produce una renovación en nuestra alma, en nuestro ser, y el viejo hombre queda atrás y se renueva un nuevo hombre conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Y ahí está la diferencia entre los verdaderos cristianos, entre los llamados y entre los escogidos. Porque en toda la iglesia hay llamados y hay escogidos. Los llamados son aquellos que no producen fruto, que no se siguen los mandamientos, que no obedecen la palabra del Señor. Vienen a la iglesia, cantan y se llaman cristianos, pero en su corazón todavía hay cosas que solamente ellos y Dios conocen. Y la Biblia nos manda a que esos frutos se vean, que las personas vean que hay un cambio en nosotros, que Dios ha hecho algo en nosotros, que Dios ha producido algo hermoso en nuestro corazón, que ya no somos como éramos antes, que el poder de Dios, que el poder de la palabra ha transformado nuestros corazones. Amén. Y ese testimonio lo recibimos de Dios y de las personas. Amén. Porque los frutos se tienen que ver. Un árbol bueno produce buenos frutos, pero un árbol malo produce malos frutos. No puede producir malos frutos un árbol bueno, ni tampoco puede producir buenos frutos un árbol malo. Así que por sus frutos los conoceréis, dice la palabra del Señor. No es necesario andar proclamando que conocemos a Dios. Nuestros frutos dan testimonio, porque esta palabra es por testimonio. Nuestros frutos dan testimonio si conocemos o no conocemos a Dios. No podemos ser unos acá dentro de la iglesia y otros allá afuera de la iglesia. El cristiano es cristiano donde se pare, donde esté, amén, donde ande, es cristiano. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso Jesús refirió esta parábola, porque el que oye y entiende la palabra de Dios es ley que produzca frutos que glorifican a Dios. Porque el Señor Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos. Nadie que se llame cristiano y que no lleve frutos es discípulo del Señor Jesucristo, porque la ley que Dios estableció es que todo aquel que siga a Jesucristo, amén, produzca frutos que lo hacen
diferente a los demás. Así que esta parábola que el Señor les narró es una hermosa enseñanza para nosotros, ver de qué clase de corazón está, de qué clase de tierra está hecho nuestro corazón. Jesús lo habló específicamente de que tiene que haber un cambio, de que tiene que haber una manera diferente de vivir, de ser. Amén. Y el Señor en su gracia, en su misericordia, sabe que no todos podemos llegar al mismo fundamento, a la misma profundidad. Y Él estableció una regla de frutos que pueden ser a 100, a 60 y a 30. Amén. Pero sí se tienen que dar frutos, porque la palabra de Dios para eso fue sembrada en nuestro corazón, para que produzcamos frutos. Amén. Según la voluntad de nuestro Dios. Para eso se siembran las semillas, para adquirir más cosecha. Para eso Dios le dio esa orden, amén, a todas las semillas, que de esa pequeña semillita nazca otra planta y produzca mucho más fruto. Amén. Esa fue una orden de Dios. Y es una comparación con la palabra que es sembrada en los corazones. Amigos, si tú no has respondido a la palabra de Dios, al llamado de Dios, déjame decirte, y te lo digo con todo mi corazón y sinceridad, tu corazón es malo y necesitas a un Dios bueno que cambie tu corazón, que te haga diferente, que puedas ver de que la palabra de Dios tiene poder, que el sacrificio de Jesús tiene poder para cambiar al más vil pecador. Y no importa donde uno haya caído, de ahí lo levanta el Señor. No importa donde uno se haya metido en el lodo, en lo más fangoso que pueda haber, de ahí lo saca el Señor. No importa cualquier pecado que se haya cometido, Dios lo perdona, pero Él necesita que el hombre accione, que el hombre diga: necesito el perdón de Dios, me arrepiento de mis pecados. Y si esta palabra que llega a ti no te produce nada, deberías de hacer algo por el bien de tu alma. Porque no es solo llamarse cristiano, no es solo tener una Biblia, no es solo orar, no. Hay que conocer a Dios, hay que tener una intimidad con Él, hay que tener una conexión directa con Dios. Dios es real, no lo vemos pero lo sentimos. Dios da fuerza, Dios fortalece los corazones, Dios da su presencia, amén, a cada uno de aquellos que llaman sus hijos, para que produzcamos frutos, porque solos no vamos a poder lograr a producir nada bueno. El corazón del hombre es malo desde su juventud, y sus pensamientos también andan en mal, pero cuando Dios toca nuestro corazón, hay oportunidad entonces de cambiar, de ser diferente, amén, porque Él nos da la fortaleza para que ya no hagamos lo que hacíamos, y así esos frutos glorifiquen a Dios, y así nos llamemos discípulos de nuestro Dios. Yo no sé de qué clase de tierra está hecho tu corazón, amigo, pero una cosa te digo: Cristo te ama, y Cristo dio su vida por ti. Y tú tienes que reconocer que eres un pecador, que necesitas el perdón de Dios. Hermano, hermana, que no estás dando los frutos que glorifiquen a Dios, porque estás viviendo un evangelio efímero, pasajero, superficial, y no reconoces verdaderamente en tu corazón que las cosas de Dios son serias, que las cosas de Dios hay que ponerle toda la fuerza, toda la voluntad para poder ir avanzando, para poder ir conociendo más a Dios, y que por eso no estás produciendo los frutos que Dios demanda. Es necesario entonces que tú determines tus hechos y hagas nuevos votos con el Señor, porque Dios ha dejado una escala de producción de frutos, y si no llegamos a esa escala, aunque nos llamemos cristianos, el día que la trompeta suene nos vamos a quedar, porque Dios no hace acepción de personas, ni tiene niños mimados, ni es porque nos llamemos cristianos. Dios no viene por cristianos, Dios viene por aquellos que han
sido lavados con su sangre y que tienen comunión con Él, su presencia en sus corazones. Amén. Dios no viene por ninguna clase de nombre que se le haya puesto a ministerios, a iglesias o a concilios. No, Dios viene por aquello que le pertenece, aquello que Él compró con su propia sangre, aquello que Él engendró por medio de su Santo Espíritu. A ellos viene a traer, y los demás, aunque se llamen cristianos o como se llamen, se van a quedar, porque Dios es santo y sin santidad nadie verá al Señor. No somos perfectos, pero el valiente no es el que se queda tirado, ese es cobarde. El valiente es el que comete un error y se levanta y confiesa y pide perdón, y la misericordia y la gracia y ese Dios restaurador lo vuelve a levantar, le vuelve a dar vida y vuelve a producir fruto, porque esa es la gracia y la misericordia de Dios. Hay oportunidad en el Señor para todos nosotros, pero nosotros determinamos cuál es la calidad o cantidad de fruto que vamos a dar según el poder que ha sido dado a nosotros para que produzcamos frutos. Porque el que no produce frutos no glorifica a Dios. Y Jesús lo dijo claramente, de que en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Si la palabra cae en un corazón que no logra a entender, a comprender los misterios del reino de Dios, por más que se le predique, no va a cambiar. Por eso que hay cristianos que tienen 20, 30 y aún 40 años en el evangelio y no han cambiado absolutamente nada. Han pasado por la iglesia, pero la iglesia no ha pasado por ellos. ¿Por qué? Porque no han determinado con toda su alma y su corazón entregar todo lo que son al Señor Jesucristo, para que el Espíritu de Dios comience a santificar su alma, su espíritu, su corazón, su mente y su cuerpo, y así producir fruto. Pero cuando no damos ese paso contundente, no hay manera que produzcamos frutos. Producimos frutos, pero esos frutos vienen argeñados, esos frutos vienen sin sabor. Dios no se agrada de eso. El verdadero cristiano tiene que producir frutos que agraden y que glorifiquen a Dios. Y si yo te digo esta palabra, es porque estamos viviendo tiempos decisivos, tiempos finales, tiempos, amén, en que todo nos está anunciando que Cristo viene ya, y el que esté preparado se va y el que no se queda. Pero hay oportunidad, todavía se está hablando la palabra de Dios. Ven al Señor Jesucristo, dale tu corazón, arrepiéntete, reconcíliate con el Señor, porque el tiempo final ha llegado. Y las oportunidades se están cerrando, la gracia está llegando a su final. Cualquier noticia que tú veas, cualquier información que tú veas, todo habla acerca de lo que se está haciendo a nivel mundial, de paración del escenario para que el anticristo reine. Pero antes que eso suceda, la iglesia será levantada al cielo, y por eso es el llamado. Por eso te hablamos de esta manera. Aunque venga persecución, aunque hablen, aunque juzguen, aunque critiquen, no importa, pero a lo mejor esta palabra puede salvar tu alma, puede salvar tu vida, y entonces alcances la salvación y alcances la misericordia del Señor. Ven a Jesús ahora que hay oportunidad. Te lo digo de parte de mi Padre, de mi Dios. Entrégale tu corazón al Señor, porque si esta palabra no produce nada en ti, no hace nada en ti, quiere decir que tu corazón puede ser tan duro como el cemento, pero a través de tu arrepentimiento se puede suavizar, para que tú también tengas oportunidad de salvación. Yo te invito a que reflexiones, yo te invito a que tomes un momento y veas tu condición. Y si realmente quieres un tesoro para ti, el tesoro se llama Jesús de Nazaret. Él lo es todo, Él lo llena todo. Y si tú lo logras a tener en tu corazón, habrás alcanzado el tesoro más grande que se puede alcanzar en esta tierra, como es la salvación de nuestra alma y la bendita presencia de Dios
que viene a morar en nuestros corazones. Acepta al Señor, amigo, y reconcíliate, hermano, y busquemos a Dios, porque el tiempo ha llegado a su final y son los últimos mensajes que vas a estar escuchando. No te digo que ya va a ser mañana, pero todo nos anuncia que estamos ya en los últimos pasos. Así que la invitación es para que busques una iglesia ahora que se van a comenzar a abrir. Entrégale tu corazón al Señor, acepta a Jesucristo, busca a Dios hoy que todavía puede ser hallado, llámale hoy que todavía está cercano, y sé sabio e inteligente y salva tu alma, porque si tú no lo haces, nadie lo va a hacer por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te ayude y que Dios pueda tocar tu corazón para que pruebes esto de que te hablamos y que tú tengas esa experiencia también. Bendiciones para todos los hermanos y hermanas y amigos, y recuérdate que si te hablo así es para que medites y puedas tener oportunidad. No te hablo de parte mía, te hablo de mi Señor Jesucristo. Acepta al Señor. Amén. Bendiciones y hasta nueva transmisión. Amén.